trabajar un tema de física, el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene, por definición, dice que es aquel que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y este movimiento tiene la característica de que se da en línea recta. Entonces yo voy a tener acá, voy a hacer esta pequeña gráfica acá, en donde me dice que, por ejemplo, un móvil que recorre un metro en un segundo, está diciendo entonces acá que está recorriendo espacios iguales en tiempos iguales, es lo que se puede observar ahí. Entonces, este movimiento, que también se le conoce como movimiento con velocidad constante, tiene una única fórmula, que es velocidad igual a la distancia dividido tiempo, o velocidad es igual al desplazamiento dividido el tiempo. Si en ocasiones nos pueden dar velocidad y distancia, queremos calcular tiempo, esta fórmula la podemos despejar de esta manera. Lo pasamos para acá y la velocidad pasa a dividir, quedaría de esta manera. El tiempo es igual entonces al desplazamiento dividido la velocidad, y si queremos calcular la distancia, quedaría velocidad por tiempo. Si este sistema se trabaja teniendo como única fórmula estas, la vamos a trabajar siempre en el sistema internacional. En el sistema internacional la velocidad se va a dar en metros por segundo, el tiempo en segundos y la distancia en metros. Quiere decir de que si tenemos otras dimensionales en otros sistemas, la tenemos que convertir a metros por segundo, a segundos o a metros, dependiendo lo que vayamos a calcular. Este movimiento también se le conoce como movimiento con velocidad constante. La velocidad siempre permanece. Este movimiento es muy raro que se dé porque, por ejemplo, como el movimiento tiene que ser siempre en línea recta, si decimos que un automóvil va a 100 kilómetros por hora, si se mantiene esta velocidad, quiere decir de que en una hora va a ir recorriendo 100 kilómetros. Cada hora 100 kilómetros, entonces debe de mantenerse siempre constante la velocidad. Vamos a hacer algunos ejemplos. Tengo el siguiente problema que dice: un auto recorre una distancia de 900 metros en 35 segundos. Calcule su velocidad constante. En física debemos de tener siempre presente lo siguiente. Se lee el problema, lo podemos analizar y luego cada vez que va apareciendo un dato, lo vamos anotando. Por ejemplo, yo voy a escribir acá mis datos y dice que un auto recorre una distancia. Entonces acá tengo distancia. Algunos usan en lugar de D una X o una S, pueden utilizar cualquier letra. Entonces dice una distancia de 950 metros en 35 segundos. Acá esto es tiempo. En un tiempo de 35 segundos. Calcule su velocidad. Dice, vamos a poner acá entonces B, que es la velocidad, un signo de interrogación. Vamos a tener dos datos conocidos y un dato desconocido. Entonces me están pidiendo la velocidad. La fórmula entonces de velocidad es distancia dividido tiempo. Entonces yo voy a tener acá, para calcular la velocidad, voy a ingresar mis datos, los datos que tengo acá, a la fórmula. D es 950. Dividido el tiempo, que es de 35 segundos. Entonces voy a colocar acá 950 metros y 35 segundos. Entonces voy a realizar esta división con la ayuda ahí de una calculadora para que sea más rápido, ya que acá lo que más interesa es el análisis que nosotros le podamos dar
al problema. Entonces, si yo divido 950 entre 35, voy a tener que su velocidad de 21.14 metros por segundo. Y esa sería entonces la velocidad. El siguiente problema dice: una persona corre con una velocidad constante de 8 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en 1.5 minutos? En estos problemas entonces vamos a anotar nuestros datos acá y empezamos a leer el problema. Hay que leerlo detenidamente e ir anotando los datos. Por ejemplo, dice: una persona corre con una velocidad constante de, entonces yo tengo acá velocidad de 8 metros por segundo. ¿Qué distancia? Dice, acá dice distancia. ¿Qué distancia? Es mi valor desconocido, no sé. Es lo que yo quiero calcular. ¿Qué distancia recorre en 1.5 minutos? Minutos dice acá. Entonces, tiempo es igual a 1.5 minutos. Acá debo tener cuidado con lo siguiente. Acá tengo metros por segundos y el tiempo acá está en minutos. Entonces acá debo de convertir estos 1.5 minutos a segundos. Esto equivale a, sabemos que un minuto tiene 60 segundos y 0.5 minutos a 30 segundos. Entonces voy a tener acá 90 segundos. Entonces ya con estos datos son los que voy a trabajar. Me voy a mi fórmula para calcular distancia. Yo tengo que, para calcular la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces yo voy a colocar acá distancia, la velocidad 8 metros por segundo por, o colocarlo acá entre paréntesis para no confundirnos. El tiempo 90 segundos. El análisis dimensional dice: acá tengo segundos y segundos dividiendo se van a eliminar y solo me va a quedar metros. Entonces acá voy a multiplicar, la fórmula me indica acá que tengo que multiplicar la velocidad por el tiempo. 8 por 90. 8 por 90 me da 8 por 9, 72, 720 metros. Esa es la distancia que recorre la persona al ir con una velocidad de 8 metros por segundo en 1.5 minutos. Recorre 720 metros. Dice el problema acá: un auto viaja a una distancia de 18 millas. Si lo hace con una velocidad constante de 90 kilómetros por hora, ¿qué tiempo emplea en el viaje? Entonces, lo importante en estos problemas es leerlo detenidamente e ir anotando los datos cada vez que aparece uno, irlo anotando como corresponde. Por ejemplo, dice que un auto viaja una distancia. Entonces acá en mis datos yo tengo, voy a escribir acá datos. Dice viaja una distancia de 18 millas. Si lo hace con una velocidad constante de, una velocidad 90 kilómetros por hora, ¿qué tiempo? Aquí está la pregunta. ¿Qué tiempo emplea en el viaje? Entonces tengo acá mis datos
debo identificarlos bien. Es lo que, si no logramos comprender bien el problema, entonces hay que leerlo de nuevo hasta que logremos identificar los datos. Eso es lo más importante acá en física. Entonces, yo tengo mis datos, entonces tengo acá, voy a la fórmula y la fórmula me dice que el tiempo es igual a la distancia dividido la velocidad. Pero tengo acá que en el sistema internacional, que es el que se trabaja por lo general en este curso, es que acá dice 18 millas, hay que convertir esto a metros. Si yo hago mis conversiones, 18 millas, al convertirlo, yo tengo que una milla es equivalente a 1609 metros. Se eliminan millas y me quedan metros. Al multiplicar mi 18 por 1609, esto me va a dar 28.962 metros. La velocidad, yo tengo 90 kilómetros por hora. Para convertirlo, primero elimino los kilómetros. Sé que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y luego elimino las horas. Coloco una hora acá que equivale a 3600 segundos. Se eliminan horas, se eliminan kilómetros y me queda metros por segundo. 90 por 1000, 90.000 metros, dividido 3600 segundos. Con la calculadora esto me da a, voy a anotar acá que no me haga espacio, 25 metros por segundo. Entonces mis datos se convirtieron, la distancia es de 28.962 metros, la velocidad es igual a 25 metros por segundo. Entonces me voy a la fórmula y yo tengo acá que en la fórmula el tiempo es igual a la distancia, 28.962 metros dividido 25 metros por segundo. Se eliminan los metros y me va a quedar solo segundos. Entonces al dividir, yo tengo, divido 28.962 dividido 25, tengo 1158.48 segundos. Esto es lo que emplea, casi que estaríamos hablando de más o menos casi 30 minutos. Entonces este es el tiempo que emplea. Hay que hacer siempre algunas conversiones y siempre tenemos que identificar los datos para colocarlos en la fórmula. Entonces eso sería todo con el tema de movimiento rectilíneo uniforme, que es conocido también como movimiento a velocidad constante.